Y este es Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Bueno amigos, hoy podríamos tener buenas noticias si supiéramos el camino. La única razón por la que no tenemos buenas noticias es que los hombres han rechazado el camino que las traería. Podríamos tener todo lo bueno si lo quisiéramos, pero los primeros padres en esta tierra rechazaron el camino cuando Dios Todopoderoso se los reveló. Dios había puesto en marcha leyes que habrían producido todo lo que el hombre desea. Pero Adán y Eva pensaron que podían tener lo que querían de otra manera. Así que rechazaron el camino de Dios y probaron su camino, y solo trajeron violencia a la tierra. Noé era un predicador de la justicia y se dedicó a predicar el camino de Dios. La ley de Dios, obedecer a Dios como el camino hacia todo lo que el hombre quiere. Pero la gente solo se burló, miró con desdén y se burló. No tenían ningún uso para este tipo de predicación de justicia. Bueno, habíamos estado viendo la última semana más o menos cómo Jesucristo había enviado a sus discípulos, quienes eran sus estudiantes o aprendices, porque discípulo significa estudiante o aprendiz, y Él les estaba enseñando. Les estaba enseñando a convertirse en sus embajadores, representando su reino, su gobierno, que no es de este mundo. Él fue al cielo y esa es la sede de su reino en la actualidad. No ha sido establecido en esta tierra en este momento, porque su reino no es de este tiempo o de esta era o de este patrón de civilización o esta sociedad, este mundo. Pero Dios Todopoderoso gobierna desde el cielo y Jesús está sentado con Él en su trono en el cielo. Y Él estaba enviando a sus discípulos para ser apóstoles o embajadores con la plena autoridad de su gobierno desde el cielo, pero en este extraño y lejano país de la tierra, para enseñar su mensaje a la gente de esta tierra. Así que les estaba enseñando y los envió a este viaje de práctica. Dedicamos alrededor de una semana a repasar las instrucciones que Él les dio en el camino y cuán diferente es de la instrucción que los ministros jóvenes están recibiendo hoy en día sobre cómo salir y predicar como predicadores para las diversas denominaciones y sectas hechas por los hombres y divisiones que hoy son todas llamadas iglesias. Bueno, ahora llegamos al tiempo cuando regresaron y en el relato de Lucas, el capítulo 9 y el versículo 10. Y los apóstoles, cuando aquí se les llama apóstoles, en realidad todavía no eran apóstoles. Pero Lucas sí los llama aquí apóstoles porque habían salido en una misión real. Y Jesús les había dado autoridad. Entonces, tal vez podrían ser llamados apóstoles incluso en ese momento. Pero más correctamente, generalmente solo se les llama apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo. Después de que Jesucristo hubo ascendido al cielo y cuando realmente salieron con toda la autoridad. Pero se les había dado una autoridad para este viaje temporal y por eso son aquí llamados apóstoles en el relato de Lucas. Cuando volvieron, declararon a Jesús las cosas que habían hecho. Lucas 9:10. Ahora, retomémoslo por un momento en el Evangelio de Marcos. Marcos, el 6º capítulo y el versículo 31. Y Jesús, Él les dijo cuando regresaron: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un rato, porque eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni aún para comer. Marcos 6:31. ¿Sabes que me suena familiar? No tenían más ocio que comer, había muchos yendo y viniendo. A veces, amigos míos, tengo que alejarme y descansar un poco. ¿Sabes? Hace años que si me tomaba unas vacaciones, me criticaban severamente. La gente diría, bueno, ¿qué derecho tiene él a tomarse unas vacaciones? Ya no lo llamo vacaciones, solo lo llamo irme a descansar un poco y reconstruirme y recargar estas células quemadas para poder volver y poner más vigor y energía en este trabajo nuevamente.
Finalmente nos cansamos tanto que incluso puedes notarlo en mi voz mientras escuchas estos programas. Y somos humanos y podemos conducir nuestros cuerpos cansados hasta cierto punto y no más. Y quiero decirles que una cosa que debemos hacer es cuidar mejor de nuestros cuerpos. Y como digo, todos somos humanos y tenemos nuestras debilidades y nuestros defectos. No somos perfectos, yo tampoco. Y un aspecto en el que me quedo corto es en poder encargarme de todas estas cosas y tratar de solucionarlas. Lo que normalmente no hago. No logro muy bien llegar a todo. Simplemente me parece que no puedo. Pero tal vez si fuera un poco mejor organizado y pudiera organizar mejor mi tiempo, podría hacer todo lo que tengo que hacer para llegar al tiempo de responder todas las miles de cartas que llegan, para ver a todos los visitantes que vienen aquí a verme, para manejar todas las llamadas telefónicas, ver a toda la gente que me quiere ver, poner esta transmisión al aire todos los días, escribir todos los artículos que tengo que escribir para la pura verdad, manejar todos los deberes ejecutivos de ser presidente de las actividades mundiales de la Iglesia de Dios que ahora se están dando por todo el mundo. Y sabemos que este programa está dando la vuelta a la Tierra. Ahora tenemos que avanzar un poco más antes de dar la vuelta por completo. Pero ese momento se acerca y llega rápidamente. ¿Saben, mis amigos? Creo que no pueden darse cuenta de lo que tenemos que hacer cuando estamos realmente en la obra de Dios. Ahora Jesús estaba en la obra de Dios y estaba enseñando a estos discípulos, y ellos también estaban ocupados. Y finalmente llegaron al lugar donde incluso Jesucristo, con todas sus fuerzas, tuvo que detenerse y descansar un rato. Quiero decirte, es correcto que cualquiera lo haga. Tenemos que hacer eso de vez en cuando y eso no es señal de pereza. Si crees que soy perezoso, vienes aquí y simplemente no me impides hacer lo que tengo que hacer, sino que me acompañas en silencio y observas todo lo que hago durante el día y me sigues y ves si crees que te gustaría cambiar de trabajo. Ve si puedes manejarlo. Quiero decir, si pudieras manejar el desgaste. A eso me refiero. Bueno, de todos modos Jesús dijo que debían venir. Él dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Marcos 6:31. Ahora, a ver si lo dejan descansar. Veamos, trato de descansar, pero saben que simplemente no me dejan descansar. Y no permitieron que Jesús descansara. Eso es cierto para cualquiera que esté realmente en su obra. Porque quiero decirles, lo sé, he conocido a muchos ministros, mis amigos, que ingresan al ministerio porque piensan que es la forma más fácil de ganarse la vida. He conocido a personas que, parecen ser alérgicas al trabajo. Nunca han podido ganarse la vida y no les gusta trabajar para ganarse la vida. Y miran a los predicadores y piensan, el predicador no tiene nada que hacer. Él solo predica una vez a la semana en la iglesia y por supuesto, eso ni siquiera requiere tiempo, estudio o preparación. De todos modos, probablemente aprendió todo eso hace mucho tiempo. Y piensan, eso sería bastante agradable. Me gustaría hacer eso solo una vez a la semana. Y nada que hacer sino tener ociosidad y tranquilidad el resto de la semana y entonces algunos de ellos piensan, ya saben, me gustaría ser predicador. Y me temo que hay algunos que entraron al ministerio de esa manera. Sin embargo, nadie entró en el ministerio de Dios de esa manera. Simplemente entran en el ministerio de algunas organizaciones humanas y se llaman a sí mismos representantes y ministros de Jesucristo, pero no lo son. Y estoy seguro que Jesucristo no los reconoce ni los reconoce de ninguna manera. No tienen autoridad suya. Y así tratan de descansar toda la semana y predicar una vez por semana. Ellos no son verdaderos ministros de Jesucristo. Quiero decirle, si usted fuera un ministro al servicio de Jesucristo, encontraría tantas cosas que hacer que estaría ocupado, tanto tiempo que tendría que hacerlo, tal vez una vez al año más o menos. Deténgase un poco para dejar que sus nervios lo alcancen o algo así, porque gastaría tanta energía que su cuerpo simplemente no puede soportarla. Sin un poco de descanso. Y así fue con Jesucristo y sus discípulos. Continúo aquí, estoy en Marcos, capítulo 6 y el versículo 31, ahora.
porque eran muchos los que iban y venían, y ni aún tenían tiempo para comer. Sí, sé exactamente qué es porque tengo que pasar por lo mismo. Y se fueron en la barca a un lugar desierto aparte, y la gente los vio irse y muchos los conocieron, y juntos corrieron allí a pie desde todas las ciudades y los superaron. Marcos 6, 32 y 33. Ahora, intentaron alejarse de la gente en un bote, y aquí vino la gente y estaban, por supuesto, simplemente subiendo por la orilla, ya sabes, pero trataron de llegar allí en bote. Pero la gente fue por tierra y llegó primero, la gente lo superó, la gran multitud llegó primero. Y Jesús salió, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Marcos 6, 33 y 34. Saben, mis amigos, les he dicho tantas veces que Jesús nunca trató de anunciarse para atraer a una gran multitud como lo hacen algunas personas hoy en día. Él no hizo eso. Él mismo no estaba tratando de proclamar el evangelio al mundo. Él estaba enseñando su evangelio a sus discípulos y estaba comisionado. Y ahora estaba entrenando y luego los comisionó para llevar su evangelio al mundo. Dios obra a través de agentes humanos. Y mientras Jesucristo fue hecho humano y estaba en la carne humana, sin embargo, Él era Dios transformado en hombre. Y Dios obra a través de agencias humanas. Y Él como Dios estaba enseñando a sus discípulos para que pudieran ser los instrumentos que Él usaría para llevar este evangelio al mundo. Y entonces Él mismo no estaba tratando de convertir al mundo. Él no estaba tratando de llegar al mundo. Él no estaba tratando de atraer multitudes para nada. Pero como he dicho, los milagros que Él hizo, la misma extrañeza de este evangelio, luego lo crucificaron por eso. Apedrearon a todos los profetas que traían el mismo mensaje. Martirizaron después a los apóstoles. Pero sin embargo había una gran curiosidad y la multitud lo seguía. Probablemente más o menos por curiosidad. Pero cuando llegó aquí, pero Él no había hecho publicidad para esa multitud. Quiero que noten que estaba tratando de alejarse de ellos, pero no pudo. En realidad estaba tratando de alejarse de ellos. Y cuando el día ya estaba muy avanzado, versículo 35, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está desierto y el día ya está muy avanzado. Despídelos para que vayan al campo y aldeas de los alrededores y se compren algo para comer. Marcos 6, 35 y 36. Bueno, ahora volvamos al relato de Mateo de aquí en adelante. Mateo 14, continuando con la misma historia, porque el relato está en Mateo, Marcos y Lucas y también en Juan. Todos lo tienen. Jesús les dijo, esto es Mateo 14 ahora y el versículo 16. Espero que estén volviendo a su propia Biblia y la lean como se la doy. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dádmelos de comer. Y ellos le dijeron, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Y él dijo, tráemelos acá. Y él ordenó a las multitudes que se sentaran sobre la hierba. Mateo 14 del 16 al 19. Él ordenó, él estaba en autoridad. Él les dijo qué hacer. Sí, era un líder. Él no era un seguidor. Y tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. E hicieron todo, comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14 del 19 al 21. Ahora quiero que noten, todo lo que tenían allí eran los 5 panes y 2 pececitos, eso es todo. Y hubo otro milagro. No se explica cómo sucedió, pero de alguna manera se expandió y siguió multiplicándose. Supongo que es como el científico tratando de explicar acerca de la célula individual que se rompe y se divide en 2 células y cada una de ellas se rompe en 2, y cada una de ellas en 2 y sigue duplicándola todo el tiempo y multiplicándola por sí misma y crece muy rápido y tal vez así lo hicieron los panes y los peces, pero de todos modos fue un milagro divino.
Y quiero que noten que los milagros de Jesús fueron hechos por compasión, amor y misericordia, porque todo su carácter era de amor. En primer lugar a Dios en reverencia y obediencia y adoración, y luego también amor a su prójimo, y lo hizo por amor a ellos. Ahora, continuado aquí en Mateo 14:22, y luego obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, hasta que despidiera a la multitud. Y después que hubo despedido a la multitud, él subió a un monte aparte a orar. Ahora, aquí nuevamente Jesús subió solo a una montaña para orar. ¿Por qué no hizo esta oración delante de toda esa gente? 5,000 hombres, bueno, podría haber otras 5,000 mujeres y 2 o 3,000 o tal vez 10,000 niños. Decía que había 5,000 hombres además de mujeres y niños. No se cuentan, no te dicen cuántos, pero ciertamente asumiría que había 10,000 o más personas allí. Eso es una gran multitud. Y él podría haber orado ante ellos. Oh, qué florida y hermosa oración retórica podría haber orado Jesús. ¿Cómo podría haberlos impresionado con el gran orador que era y lo bien que podía orar? Tuvo una oportunidad, pero no lo hizo. Eso es lo que mucha gente hace hoy. Y las maravillosas oraciones que pueden hacer frente a una multitud para impresionar a la multitud con lo grandiosos que son. Y cómo les agrada a su vanidad rezar tal oración frente a los demás, pero saben que Dios no está escuchando. Tal vez algunas de las personas lo están, y tal vez la gente esté impresionada, porque la gente está impresionada por la gente, pero Dios no está impresionado. No fue Jesús y despidió a la multitud, y cuando llegó la tarde él estaba allí solo. Mateo 14:23. Cuando llegó la tarde, él estaba allí solo. Ahora bien, primero había subido al monte aparte para orar, y estaba allí en el monte solo, cuando llegó la tarde y oraba solo. Y mis amigos, ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Casi siempre el ejemplo que dio fue el de ir solo a un lugar privado, en un lugar privado y orar a solas a Dios. ¿Por qué no seguimos su ejemplo? ¿Por qué no se hace más esto en las iglesias? ¿Por qué en las iglesias de hoy no te enseñan a orar mucho todos los días en un lugar privado solo en casa? ¿O en un lugar donde puedas estar solo? ¿Sabes? Me pregunto cuántas universidades están equipadas con salas de oración privadas en un lugar discreto, fuera de un pasillo o en un lugar donde no es público, cuando se ve a alguien yendo o viniendo de esa oración. ¿Habitación? Hay muchas de nuestras universidades que están equipadas con ese tipo de sala. Tienen sus aulas, tienen todos sus laboratorios, tienen todo el aparato científico y todo eso. Pero, ¿cuántos de ellos tienen el tipo de laboratorio que llamaría simplemente una simple sala de oración privada, donde alguien podría ir y ser encerrado en un lugar privado? Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento, o en el aposento, o en el cuarto pequeño, y cierra la puerta. Y tu Padre, que te oye en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Bueno, ahora sentimos aquí en Ambassador College en Pasadena, California, que estamos en desventaja por no tener suficientes salas de ese tipo. Pero tenemos algunas, les diré eso. A ver, yo sé de al menos 3 en la residencia de estudiantes. No sé si ahora hay más o no. Sé de uno en cada uno de los 3 pisos diferentes de nuestra residencia de estudiantes, que llamamos Mayfair, aquí en el campus de Ambassador College en Pasadena, California. Y sé que se usan mucho. Espero que se utilicen casi constantemente. Por supuesto que no tengo tiempo, como acabo de explicar, para ir allí, verificar y ver si se usan constantemente. Pero qué cosa tan maravillosa sería si cada universidad tuviera muchas de esas habitaciones donde un estudiante pudiera entrar sin siquiera ser notado. No es cuestión de lucirse de una u otra manera, tampoco es cuestión de avergonzarse de que lo vean yendo allí, sino que debe ser un asunto privado a solas con Dios. Tratamos de proporcionarlo de esa manera aquí en Ambassador College.
Pero la barca estaba ahora en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. El viento fuerte y fuerte se estaba levantando. Y en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 24, 25. Ahora, aquí estaba el Jesús obrador de milagros, pero ahora detengámonos allí por un segundo. Amigos míos, por supuesto que decís, bueno, pero Él era Cristo, Él era Dios, Él era el verdadero Dios. Por supuesto que Él podía caminar sobre el agua, pero nosotros no. Pero, ¿alguna vez has notado que Jesús dijo, por mí mismo no puedo hacer nada? Juan 5, 19 y 30. ¿Te das cuenta de que Jesucristo no hizo nada que tú y yo no podamos hacer? Y entonces Él dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y me pregunto si han notado que justo antes de que Él hiciera esta cosa milagrosa de caminar sobre el agua, Él había subido. Se lo acababa de leer como 3 versículos antes, donde Él subió a una montaña aparte para orar. Y Él estaba allí solo, y subió a tener una oración a solas con Dios. Y otra vez se levantó temprano en la mañana, mucho antes de que amaneciera, y salió a un lugar desierto, a un lugar privado para orar. En otra ocasión Él subió a una montaña y se quedó en esa montaña helada, si era fría y helada. Se quedó allí toda la noche orando a Dios, y luego descendió y escogió a sus 12 discípulos. Lucas 6:12. Y luego les enseñó ese mensaje que popularmente se ha llamado el Sermón del Monte. Con razón Él pudo predicar un mensaje tan maravilloso. No es de extrañar que Él pudiera darles una enseñanza tan maravillosa. Había estado orando toda la noche. Debe haber estado sin dormir, pero estaba tan lleno del Espíritu de Dios, de esa oración, que le dio toda la fuerza que necesitaba. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo en su Biblia. Ahora aquí los discípulos lo vieron caminando sobre el mar y se turbaron diciendo, es una aparición, y gritaron de miedo. Mateo 14, 26. Pero luego Jesús les habló diciendo, tened buen ánimo, soy yo, no temáis. Y Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Solo una palabra, eso es todo lo que dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca, caminó sobre las aguas para venir a Jesús. Mateo 14, 27 al 29. Acabo de terminar de decirles, amigos míos, que Jesús no hizo las cosas porque era divino. Las hizo porque tenía el poder de Dios. Y Él no hizo nada que tú y yo no pudiéramos hacer si tuviéramos el poder de Dios. Y ahora aquí está Pedro haciendo lo mismo, pero Pedro aún no estaba convertido. Pedro aún no había recibido el Espíritu de Dios, como lo hizo después de que Jesús fue crucificado en el día de Pentecostés de ese mismo año. Pero Pedro creyó a Jesús. Jesús dijo, ven, y Pedro obedeció. Y esa misma obediencia era fe y creencia. Y así Pedro, un simple mortal, también pudo caminar sobre el agua. No era divino, no era Dios, solo era un siervo de Dios y un ministro que estaba siendo enseñado y entrenado. Solo un ministro estudiante en ese momento. Y comenzó a caminar hacia Jesús, pero ahora dio unos pasos y caminó sobre el agua, pero cuando vio el viento, empezó a ver cosas materiales. Ahora, al principio todo lo que vio fue a Jesús. Al principio su mente estaba en lo que es espiritual, Jesucristo, pero ahora vio el viento. Mis amigos, ¿cómo llega el conocimiento a su mente? Solo a través de 5 canales, los 5 sentidos. Lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, lo que saboreas u hueles. Así es como te vienen las cosas a la mente. Y lo que vio tradujo algo así en su mente, y en su mente comenzó a ver ya, ser consciente de las circunstancias materiales, y se asustó. Y cuando se asustó y cuando su mente estaba en estas cosas materiales, su mente estaba fuera de las cosas espirituales. Ya no tenía la fe de Dios. Ya no tenía el poder de Dios, ya no había nada en él que pudiera mantenerlo a flote caminando sobre el agua. Entonces ya no podía hacer lo que Jesús estaba haciendo. Cuando vio el viento, tuvo miedo. Cuando tienes miedo no tienes fe. ¿Tienes fe?
Ahora, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Pero ahora le faltaba fe, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Bueno, hay una gran lección en eso, mis amigos, espero que la entiendan. Y luego Jesús, extendiendo la mano, lo asió y lo dijo: Hombre de poca fe, tenía un poco, su fe duró unos pasos, no dice cuántos, me imagino 4 o 5 pasos. Pero cuando comenzó a ver las circunstancias materiales, comenzó a dudar. Jesús dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. ¿Alguna vez has orado a Dios por algo? Ahora les digo, mis amigos, no creo que pueda salir y caminar sobre el agua, a menos que haya alguna razón para hacerlo. Y aparentemente había alguna razón para que Pedro lo hiciera en ese momento. Ahora, mis amigos, él creyó por un poco de tiempo y pudo caminar, pero no siguió creyendo. Le pides algo a Dios, esperas que Dios salte al chasquear de un látigo y te lo dé dentro de un cierto límite de tiempo que tú quieras establecer. Y si no obtienes tu respuesta en 10 minutos o ciertamente a la vista de 10 horas, vas por ahí diciendo: ¿por qué Dios no contestó mi oración? Un joven vino a mí una vez y me dijo que me había pedido que orara por él, lo cual había hecho. Pero dijo: ahora, ¿por qué Dios no me sanó? Dije: bueno, ¿no te sanó Dios? Y él dijo: no. Bueno, dije: sí, Él no lo hizo. Dije: eso significa que usted ya no cree en Él entonces. Usted deja de creer. Eso es todo lo que está mal. Bueno, dice, Él no me curó. Dije: ¿qué tan pronto? ¿Lo esperabas? Bueno, nunca lo pensó de esa manera, pero lo esperaba tan pronto, que cuando no se curó tan rápido como pensó que debería, perdió toda esperanza. Verán, comenzó a poner sus ojos en lo que fuera, el dolor y el sufrimiento, o lo que podía ver, o lo que podía sentir. Y tan pronto como sus ojos se fijaron en lo que podía ver, o lo que su mente se centró en lo que podía sentir, entonces dijo: bueno, Dios no me sanó. Y tan pronto como decidió que Dios no lo sanó, ya no tuvo más fe en Dios. Su fe había terminado, y cuando su fe terminó, también lo hizo cualquier posibilidad de curación. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Ahora, ¿alguna vez leyeron donde Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Santiago 1:3. Dios prueba nuestra fe y te da una prueba de fe muy a menudo para desarrollar la paciencia en ti. Y estás aquí para desarrollar el carácter, y la paciencia es uno de los atributos del carácter de Dios que debe ser inculcado en nosotros. Pero quiero decirte, oras por algo y luego pierdes la fe. Y cuando pierdes la fe y te preguntas por qué Dios no lo hizo, no lo entiendes. Bueno, se acabó el tiempo ahora, mis amigos. Hasta mañana. Adiós, amigos.